Inmediato a dar pase a nuestro siguiente invitado, el doctor Javier Zúñiga. Muy buenos días, señor Zúñiga. ¿Cómo estás, Rumi? Muy buenos días. Es un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Bienvenido a RTV Economía. Estamos ya hoy en nuestro último programa de RTV del año y precisamente queríamos saber cuál es su balance de este año por la parte económica y cuáles son las perspectivas para el siguiente año. Bueno, la economía mundial y la economía latinoamericana ha sufrido mucho, lógicamente también la peruana, a raíz de la pandemia. La pandemia ha afectado al mundo en general y terminaría el mundo en un nivel de menos 4.4%, América Latina alrededor de menos 9%, y Perú alcanzaría un resultado de alrededor de 11.5%. Nos coloca lógicamente en uno de los países que más ha decrecido en el mundo, y el resultado o el origen es por la gran cantidad de días de aislamiento que tuvimos. 107 días de aislamiento al 100% que determinó que lógicamente la economía se afecte de manera considerable. No se puede... necesario entonces... Sí, permítame, ¿era necesario entonces de alguna forma esta crisis económica inducida? Era necesario preservar la salud, la vida de las personas y tenían que tomarse medidas extremas. No sabíamos realmente qué es lo que iba a pasar con el desarrollo de la pandemia, con el desarrollo, además, digamos, de los casos críticos en cuanto a contagios por coronavirus y muertes. Por lo tanto, la decisión del gobierno en su momento fue la más acertada. Mira, yo no he formado parte, lógicamente, de los gestores y tal vez yo hubiera recomendado que algunos sectores en donde la afectación es un poco menos porque se realizan actividades al aire libre, yo hubiera recomendado que continuaran trabajando. El sector financiero, el sector alimenticio, el sector agroindustrial, sobre todo, trabajó, no paralizó ningún solo día, y tal vez hubiera recomendado que el sector minero, el sector pesca, el sector construcción, que repito, están al aire libre y el nivel de afectación es menos con las debidas medidas de bioseguridad, hubiéramos tenido evidentemente un resultado diferente. Menos 11.5 es un resultado bien alto. Creo que solamente está por debajo de nosotros España, Belice, pero la afectación de menos 11.5 no es fácil de revertirla y demorará un periodo de tiempo de más o menos 1 año y medio o 2 para revertir una situación de esa clase. Entiendo pero la decisión. Habrá recuperación, como lo señalas, el próximo año somos uno de los países que más va a crecer a nivel latinoamericano. Estamos hablando de un crecimiento por encima de 11%. En todo caso, ¿cuál es el trimestre perfecto para poder ver esa recuperación y esto se refleja en los empleos? ¿El primer trimestre, el segundo trimestre? ¿En dónde estaría, digamos, el momento más propicio para esto? Evidentemente que hasta el primer trimestre del próximo año tendremos resultados negativos y como tú has podido observar el resultado oficial del mes de octubre menos 3%, continuará noviembre, diciembre en negativo, tal vez enero. Yo creería que febrero y marzo ya se hará positivo. No soy tan optimista como algunos que creen que llegaremos a 11.5%. Me contentaría con un nivel desde 6, 7,5%, ¿no? Porque el próximo año es un año preelectoral. Nunca el resultado se da en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta, y la esperanza es que pudiera ser un grupo político el que lleve adelante el criterio de economía de mercado. Si no, lógicamente la situación podría ponerse un tanto adversa y el nivel de recuperación no sería inmediato como estaríamos pensando. Pero Rumi, no hace mucho, hace más o menos un mes, ¿no? El señor Berner, el director del hemisferio,
del Fondo Monetario Internacional decía que había 2 países que van a recuperarse rápidamente, y es Chile y Perú. Las razones es porque no dependen del petróleo, porque venden metales fundamentalmente a la China, y la China ha empezado a crecer, y 3, porque han tenido una política fiscal férrea, ¿no? Por lo tanto, han podido aplicar medidas contracíclicas durante todo este periodo de la pandemia. Entonces, sí hay una luz en el camino, pero evidentemente más la veo el 2022 que el 2021 por el año preelectoral. Si no hubiera año preelectoral, te diría el próximo año empezaría la total recuperación de la economía. La solidez de las cuentas fiscales hizo posible que el país en su momento pueda utilizar parte de ese ahorro para hacer frente a la crisis. Pero esto fue suficiente porque obviamente también el gobierno ha tenido que recurrir al endeudamiento, ¿no? A la utilización de bonos en el mercado internacional para financiar precisamente la atención a esa crisis. ¿Todavía tenemos esas espaldas financieras suficientes para poder hacer frente a lo que se viene? Desde 1992, todos los ministros de Economía que han pasado por el Ministerio de Economía estuvieron siempre ahorrando. Se ahorró casi unos 20.000 millones de soles, que sirvió para enfrentar a la pandemia en condiciones buenas. Pero lo que se ha gastado es alrededor de 30.000 millones de dólares, que es el 20% del PBI, que es el doble de la deuda externa, y como tú bien dices, lo único que nos queda es salir al mercado internacional para financiarnos con bonos. Las primeras salidas de recoger bonos en el mercado internacional fueron en condiciones viables. Yo quisiera, ¿no? Que pudiéramos seguir consiguiendo esas condiciones, pero ya una institución clasificadora de riesgo nos pasó de estable a negativo, lo cual, y hablo de la clasificadora Fitch, lo cual nos pone una situación no tan viable como la que hemos tenido siempre desde el 2001-2002. A propósito de esa clasificación de Fitch, ¿crees que el Congreso de alguna manera entorpeció la posibilidad de salir más rápido de la crisis? Estamos viendo, por ejemplo, anoche, no se pudo concretar la aprobación de una ley que debería beneficiar al sector agrario. De alguna forma también los trabajadores esperan mejoras salariales, pero también los empresarios necesitan, esa atención adecuada para poder salir e invertir y generar empleo. Eso por un lado. Y por otro lado, el día de hoy en el Congreso, en el Pleno, también se podría ver un dictamen de ley que permitiría fijar las tasas de interés en el sistema crediticio, con la participación del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, ¿cuál es el papel del Congreso y qué debería hacer para ayudar al país en este tramo tan importante? Mira, Rumi, es un Congreso totalmente populista, ¿no? Está emitiendo disposiciones que afectan, ¿no?, definitivamente el ámbito económico. No lo digo yo, lo dijo en la presentación del informe trimestral de inflación el presidente del Banco Central. La recuperación económica del país puede verse afectada por las disposiciones del Congreso. No solamente está el tema del sector agrario, no solamente está el tema de las tasas de interés, está también el tema de los recursos de la ONP, que sin tenerlos ofrecen a todos y cada uno de los jubilados. Está también el asunto de la AFP, etcétera, etcétera. Es un Congreso populista que no creo que haga un análisis técnico serio, porque si hiciera un análisis técnico serio, Fitch no nos hubiera pasado de una situación estable, ¿no?, a una situación negativa. De repente los congresistas ni lo entienden, pero pasar de estable a negativa es inmediato, pero pasar de negativa a estable puede pasar 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no?, por una medida populista que no tiene ningún sentido. Casi todas las medidas que vienen emitiéndose por el Congreso son medidas que no tienen un sentido técnico.
Yo no creo que hayan llamado a los que conocen los temas técnicos para pedirles opinión, porque si les hubieran pedido opinión en el tema de la ONP no hubieran emitido el dispositivo. Si es que hubieran pedido opinión a la SBS y al Banco Central en relación a las tasas de interés, no hubieran emitido el dispositivo. Si es que hubieran pedido opinión a los que conocen, no hubieran emitido el dispositivo de las AFP, etcétera. Y en el tema agrario, francamente, no tienen la menor idea de cómo van a hacer, cómo van a complicar los estados financieros de las grandes empresas. A mí me da la impresión, con mucha pena, que uno de los sectores que era la perla, que era la bala de oro del Perú y que en algunos productos habíamos superado a Chile y estábamos a punto de superar a México, se queden en un lado por el tema de haberle metido la mano a un tema que es el sector agrario, que es sumamente complicado, y los que están protestando son los informales y las familias, pero las empresas grandes no tienen tercerización, las empresas grandes le pagan bien a los trabajadores, las empresas grandes tienen bonos de productividad, bonos de competitividad, tienen seguro. Ya, de acuerdo, doctor Zúñiga, podemos pensar en cambiar el tema impositivo, en cambiar el tema de la seguridad social, de acuerdo, pero... Doctor Zúñiga, le comento lo siguiente, ya estamos finalizando el programa, tenemos ya los resultados de la encuesta del sondeo rápido que hemos presentado hace un momento, y la pregunta es, ¿economía peruana continuará recuperándose en el año 2021? Sí, 70%, no 30%. Hay optimismo en las personas que han respondido al sondeo rápido. ¿Cuál es su opinión? Y con eso estamos terminando su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias. No, yo también tengo el mismo criterio, un criterio optimista, pero yo quisiera lógicamente, ¿no?, que el Congreso un poco baje la guardia con temas populistas y que pasemos, ojalá, a un nuevo gobierno y a un nuevo Congreso que ayude al Ejecutivo para salir adelante y que el país se vuelva en una alternativa económica o en ese milagro económico que todo el mundo decía cómo deberíamos de ser como Perú. Pero lamentablemente hay veces que unos nos jalan para adelante y muchos jalan hacia atrás. Bien, muchísimas gracias. Yo le deseo un gran año, que este 2021 sea un año de optimismo y de recuperación plena en todo aspecto. Muchísimas gracias por su participación. Estuvimos con el economista Javier Zúñiga.